Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer este bellísimo pasaje del Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículos 5 a 25, el anuncio del nacimiento de Juan, en el que el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías, el padre de Juan, que su esposa Elizabeth está embarazada. Y Zacarías no le cree. Y vamos a ver lo que el ángel Gabriel le hace a Zacarías por no creer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, hermanas en la fe, para el que no cree, no existen los milagros, pero para el que cree, todo es un milagro. Delante de Zacarías estaba el ángel Gabriel. Estaba viviendo una experiencia mística, una experiencia milagrosa, que es la aparición de un ángel Zacarías, que además era sacerdote del templo y que cumplía a rajatabla todos los mandamientos, todas las enseñanzas, todos los, los mandados que tenían todos los sacerdotes, y supuestamente creía. Pero le dice al ángel: ¿qué garantías me das de que esto ocurra? ¿En qué conoceré esto? ¿Cuándo conoceré esto?
esto de que mi mujer vaya a tener un hijo, si sabemos que es estéril. Es decir, teniendo delante de él a un ángel, al ángel Gabriel, Gabriel que anuncia la voluntad de Dios, no le cree. Hermanos, hermanas en la fe. Y aquí es donde llegamos a nosotros. Zacarías no le creyó delante del ángel. Nosotros, ¿cómo no vamos a creer, hermanos, hermanas en la fe? Si conocemos nuestra dimensión espiritual, si conocemos nuestra conciencia espiritual, si conocemos el mundo material que nos rodea, las dimensiones. Fíjense dónde estamos. Estamos en un planeta que es un granito de arena en el sistema solar. La distancia de la Luna a la Tierra son 300.000 kilómetros, un segundo a la velocidad de la luz. La distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, 8 minutos a la velocidad de la luz. El sistema solar está envuelto en una nube de asteroides que se llama la nube de Oort, y esa nube tiene un diámetro de un año luz, 365 días a la velocidad de la luz. Imagínense cómo es de grande, si pueden imaginarlo, porque la distancia al Sol son 8 minutos. Bueno, pues esa esfera que nos envuelve de asteroides, la nube de Oort, un año luz, está dentro de una galaxia que tiene 200.000 años luz de diámetro. 200.000 milímetros son 200 metros. Imagínense un milímetro en 200 metros. Imagínense un milímetro cuadrado en 200 metros de diámetro, en un círculo de 200 metros de diámetro. Bueno, pues eso es la nube de Oort, esa esfera que envuelve al sistema solar. Pues en esas dimensiones, hermanos, hermanas en la fe, en esas dimensiones aparece un ángel. Aparece un ángel, hermanos, hermanas en la fe. ¿Cómo no vamos a creer? El ángel es decirnos, estáis protegidos en ese planeta, estáis vivos, podéis vivir, podéis pensar, podéis existir. El ángel es que nos anuncie que nazcamos para ser hijos de Dios, para que creamos en el mundo espiritual, en un mundo más allá de este material. De este material que crearon Dios, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo hace unos 14.000 millones de años, en un hágase, en una singularidad que fue el Big Bang. Pues Zacarías, un ser venido de ese mundo espiritual eterno y anterior al mundo material, todavía no cree. Y el ángel le dice: ahora quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora no vas a hablar de Dios como sacerdote. No, tú no vas a poder decir nada de Dios, porque no has creído. Fíjense lo que le dice, es muy duro, es un castigo. Has tenido delante tuyo a un ser angelical, a Gabriel, enviado por Dios para decirte una noticia buena, que es el nacimiento de Juan, que va a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo, algo excepcional en la historia de la humanidad, y tú no has creído. Pues ahora no puedes hablar. Ahora no puedes decir nada de Dios porque no has creído. Nosotros le pedimos a Dios que nos permita seguir hablando, que nos permita seguir hablando de Dios, hablando de su obra, hablando de la palabra, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros sí creemos, porque yo creo en Dios Todopoderoso. Qué bonito es el credo. Creo en Dios Todopoderoso, Señor y Dador. Creo, hermanos, hermanas en la fe. Todo es un milagro, hermanos, hermanas en la fe. Para los que creemos, todo es un milagro. Si no crees, aunque tengas delante al ángel Gabriel, no existe el milagro. Es por eso, hermanos, hermanas en la fe, que no perdamos nunca la perspectiva. La vida en el planeta, existir es un milagro. Para mí es una de las mayores pruebas de la existencia de Dios. La improbabilidad de la vida en este universo hostil. No se conoce otro planeta con vida. No, de momento no sabemos nada más. Y nosotros estamos aquí, protegidos, en la casa tierra, en la casa que Dios Padre nos ha preparado para existir, para vivir, para hablar. Para hablar de Dios, para creer en Dios. Es por eso que si no creemos, no tenemos derecho a hablar, como hizo el ángel Gabriel a Zacarías. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Y desde ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo. El ángel Gabriel deja mudo a Zacarías por incrédulo, y eso que era un sacerdote intachable. ¿Es posible? Reflexiona nuestro hermano en la fe ahora con algo que le ha ocurrido en alguna misa, en alguna iglesia, con algún cura, con algún sacerdote de ahora. ¿Es posible, reflexiona nuestro hermano en la fe, un cura intachable que no cree, un obispo, menuda colecta ha conseguido para Navidad, pero luego dice que si los milagros de Cristo son recursos literarios?
reflexiona nuestro hermano en la fe, que los milagros de Cristo son recursos literarios. Claro, esto es no creer, no creer. Es lo que comentábamos. Para el que no cree, no existen los milagros, son recursos literarios. Para el que cree, todo es un milagro. Pero claro, eh, hay milagros concretos que existen, han existido, están reconocidos y no son recursos literarios, son hechos históricos que han ocurrido. Que han ocurrido. Menuda orden religiosa gobierna, que está criticando, reflexionando nuestro hermano en la fe, pero luego dice que el demonio es un símbolo. Bueno, hermanos, hermanas en la fe, el demonio existe y el demonio eh, es un ser muy poderoso, que va, que hay que combatir permanentemente porque está siempre, siempre acechándonos. Hermanos, hermanas en la fe, esto es muy peligroso que alguien diga que no existe, y más si es un sacerdote, si es alguien de la iglesia. Porque de las misiones del demonio es confundir a la gente y hacerles creer que no existe. Entonces, participar en su juego, pues es algo demoníaco. Nadie de la iglesia debería participar en esto. Además, es algo muy, muy tenebroso. Hemos sufrido zarpazos del demonio y es algo muy doloroso y realmente, de la misma manera que el ángel se apareció a Zacarías y el ángel le produjo temor, pues imagínense que se aparece Satanás. Imagínense que un ser espiritual maligno y que el ser espiritual maligno más poderoso se apareciera. Bueno, pues hermanos, hermanas en la fe, mucho cuidado. Como eres cura y no crees, hablas falsamente, reflexiona nuestro hermano en la fe. Y para eso mejor no hables, te dejo mudo, como el ángel dejó a Zacarías. Veo muy bien lo que hizo Gabriel, reflexiona nuestro hermano en la fe. Sería revelador que de repente todos los sacerdotes que no creen en los dos monjes se quedaran mudos, y sería de gran ayuda a la Iglesia. Le pedimos al ángel Gabriel, que anunció a María y creyó, que dé señales a los sacerdotes para que crean, que refuercen su fe, que a veces puede flaquear por la mundanalidad, la carne y la acción del demonio. Esto es así, esto yo también lo he vivido, como nos dice nuestro hermano en la fe, que hay mucha gente dentro de la iglesia, que parece, hombre, afirmar que no tiene fe a alguien no es algo que se pueda medir, que se pueda ver, pero sí se pueden ver consecuencias de el tenerlo o no. Entonces, hay que rezar por ellos, para que aumenten su fe. Y estos vídeos, humildemente, nosotros le pedimos a Dios que nos permita hablar, que nos dé fuerza para hablar, porque nosotros sí que creemos. Nosotros sí que creemos. Entonces le pedimos a Dios que no nos deje mudos, que no nos deje mudos. Y nuestro hermano de la fe pide también que no los deje mudos, porque los necesitamos al 100%. Pero algo de tartamudeo temporal antes de decir barbaridades no vendría mal. Amén. Bueno, hermanos, hermanas en la fe, bellísimo este pasaje del anuncio del nacimiento de Juan. Y roguemos a nuestro Señor Jesucristo que no nos deje mudos. Él nos dio sus palabras. Él nos enseñó.
Él nos dijo que no estamos solos. En este universo infinito para nuestras dimensiones, no para Dios, no estamos solos. Solo tenemos que cerrar los ojos, rezar y conectarnos con Dios, conectarnos con nuestro Señor Jesucristo, conectarnos con el mundo espiritual, conectarnos desde el alma, desde nuestro espíritu, con el Espíritu Santo, que invade, que está por todo el universo, sosteniéndolo, sosteniéndonos, sosteniendo la vida en la tierra. Sosteniendo nuestra existencia. Y eso, hermanos y hermanas en la fe, es para mí un milagro. Hermanos y hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y no se queden nunca mudos, y que nunca les calle el temor de Satanás. Nunca tengan miedo a Satanás. Nos intentará engañar, pero con la palabra le combatiremos siempre. Hermanos y hermanas en la fe, que así sea.